¿Qué le dirías a una persona cuando se cuestiona el para qué estoy aquí? Pues le diría que está muy bien y que si ha llegado el momento de cuestionárselo es que probablemente está emergiendo en su ser la necesidad de encontrar evidentemente un propósito, un sentido, un ikigai en su vida. Normalmente cuando surge esta pregunta, yo creo mucho en el pensamiento de Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca de sentido, este psicólogo, psiquiatra, psicoanalista vienés, que sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz y que escribió una obra magna de la psicología contemporánea, ¿no? El hombre en busca de sentido, donde él básicamente dice que lo que da sentido a la vida, fundamentalmente, es amar a alguien o amar a algo. Cuando él sobrevive a Auschwitz, donde además en la guerra matan a sus hermanos, a sus padres, solo sobrevive una hermana que emigra a Australia, él se da cuenta en el campo de exterminio que las personas que tienen una resiliencia mayor son aquellas que son capaces de, en medio de esa barbarie, de esa ignominia, de encontrar un sentido, un para qué. Él encontró el sentido, siendo médico, en asistir a los compañeros del campo de exterminio, incluso dándole su propia ración de comida diaria. Eso le sostuvo. Y Frankl les hacía una pregunta muy bestia. ¿Por qué no te has suicidado? Entonces la persona necesariamente tiene que buscar los anclajes que le mantienen en la vida. Y las respuestas eran múltiples. Uno decía, porque tengo un amigo que ha quedado herido y no se puede valer y yo lo voy a cuidar. Otro, porque quiero reconstruir esta ciudad. Porque era una maravilla este pueblo, esta ciudad, la voy a reconstruir. Otro, porque quiero aprender a leer y a escribir. Siempre he querido leer, no he podido leer, quiero aprender a leer, no me quiero morir sin leer. Otro, me encontré un cachorro el otro día en la calle, hace 3 meses, lo estoy cuidando. Si yo no estoy, ¿quién lo va a cuidar? Entonces, otro, quiero visitar la ciudad o el pueblo en el que nacieron mis ancestros. Es el amor el que nos ancla a la existencia. Es el gran alquimizador y es el gran potenciador de nuestras capacidades. Por lo tanto, el amor a alguien nos mantiene vinculados a un propósito. Puede ser a un alguien conocido, puede ser, por supuesto, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu familia, pero también puede ser la vocación. O sea, si os digo, ¿vosotros sentís afecto por la gente que os sigue? Claro. Ahí lo tienes. A la inmensa mayoría no los conocéis. Pero, sin embargo, si hacéis esto no solo por la voluntad de generar una prosperidad, sino también de aportar algo, de servir, de abrir el regalo juntos. Eso por un lado, el afecto que nos vincula a seres humanos o a formas de vida, que puede ser tu mascota. Y luego está el amor a algo. Y el amor a algo es lo que impulsa los procesos creativos, la acción creadora. Y eso es lo que da sentido a la vida. ¿Y cuál es tu sentido? Mi sentido se ancla fundamentalmente en la voluntad de abrir el regalo juntos de toda la información y de todas las herramientas y conocimientos que considero que son sumamente útiles para poder trabajar la madurez, poder trabajar el conocimiento, poder trabajar la potenciación de las habilidades del ser humano. Ya desde muy pequeño tuve un enorme interés por las cuestiones psicológicas, muy, muy pequeño. Y tuve la gran suerte de tener un padre que daba respuesta a esas preguntas, a esas demandas, a esas peticiones. Y yo de pequeño decía que quería ser 2 cosas, o médico o maestro. Entonces ya había una vocación de servicio. Y en ese sentido eso me ha venido acompañando toda la vida. Y os diría que con el paso del tiempo se ha ido potenciando las ganas de poder aportar algo que ayude a las personas a vivir más serenamente, a conquistar la plenitud, a que se atrevan a dar pasos para su crecimiento, su expansión, a que conquisten el coraje, la determinación, el propósito, que no tengan miedo a los cambios, que se den cuenta de que el cambio viene de fuera, pero la transformación es tu elección. Y la transformación es el cambio al cual le ves un sentido. Y ahí lo conectamos con lo anterior. Entonces, todo aquello que permita potenciar las capacidades humanas para encarnar la prosperidad, la belleza, la bondad, la realización, de alguna manera bajar el cielo a la tierra, ¿no? Es decir, no renunciar a la utopía, no renunciar a la utopía.
Como decía Eduardo Galeano, el gran poeta, ¿no? La utopía es como el horizonte, yo doy un paso y se aleja, doy otro paso y se aleja. ¿Para qué está la utopía? Para avanzar. Porque aunque sepas que no vas a llegar, te permite avanzar, querer llegar a ella. Decía Frankel que si no tienes un propósito, tu propósito es descubrir ese propósito. Entonces, yo no digo que tengamos que vivir con un propósito. Hay momentos en la vida en la que a lo mejor no nos lo cuestionaremos porque no lo veremos necesario y porque ya estamos en una cierta situación de equilibrio donde ya nos va bien. Evidentemente, al propósito puedes llegar básicamente por dos vías. Muchas veces por una vía catártica, traumática, difícil. Por ejemplo, la persona que en su momento fue abusada puede encontrar un propósito en convertirse en un magnífico terapeuta o médico que acompaña a otras personas que han sufrido abusos. Esto sería el propósito que nace de la herida. Decía Rumi que es por la herida por donde entra la luz, el gran poeta persa, pero me gusta decir que es por la herida por donde sale la luz. Entonces, muchas veces las personas podrán emanar su luz desde su herida. Y es ahí donde encuentras a las personas que normalmente tienen como una vocación de entrega, de servicio, un amor, porque resonan muy empáticamente con los demás. Otra es el propósito vocacional. Hay personas que ya de pequeñitas saben que les encanta el fútbol o que les encanta la mecánica o que les encanta la lectura o que les encanta la escritura o la jardinería y entonces ya hay un impulso natural a la realización de algo que vocare, vocación viene de la llamada del corazón, vocare, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que hay estas dos vías. Y luego puede ser un factor de azar o de sincronicidad, donde la persona de repente se encuentra con algo, le cae un libro en la cabeza, literalmente, conozco algún caso así, que le cae un libro, lo toma, un hecho sincrónico, y empieza a leer y dice, wow, qué interesante. Y a lo mejor decide profundizar en el lenguaje no verbal, profundizar en las finanzas, profundizar en el emprendimiento, porque de repente llega algo que les apasiona. Entonces, pienso que tenemos que estar abiertos porque la vida constantemente nos está diciendo cosas de mucho valor. No podemos no comunicar, ni las personas, o sea, estando en silencio y presente, yo te estoy diciendo cosas. Entonces, la vida está llena de mensajes y cada cual, sin obsesionarse, los puede ir descodificando a medida que va viviendo. Por lo tanto, yo les diría, vive, vive. Y no te obsesiones demasiado, porque si tiene que llegar, llegará. Si no tiene que llegar, quizás no es el momento. Y si tiene que llegar, llegará por vocación o por una circunstancia que te llevará a explorar territorios de la vida y de tu ser que hasta ahora no has explorado.